Bueno, antes que nada, gracias por la entrevista, gracias por hacerme partícipe de este proyecto que se me hace de lo más interesante, además de oportuno en este momento, ¿no? Bueno, la cumbre ha tenido altas y bajas en la lógica de la prensa. Sí, efectivamente se le ha dado una prioridad en la parte mexicana, no tanto en Estados Unidos, y han habido algunos artículos y algunos reportajes en los medios en Canadá. En el caso mexicano, pues es muy lógico porque efectivamente la cumbre sucede aquí y esto nos lleva a tener como un escenario en donde parte de la atención, parte muy importante de la atención nacional está enfocado en la cumbre de Toluca. No sucede lo mismo en Estados Unidos, en Canadá. Y por otro lado, el hecho de que los dos, tanto el presidente Obama como el primer ministro Harper, vengan a México, eso obliga a que los días de las visitas, tanto la bilateral como la trilateral, sí la atención está puesta en los medios porque sus representantes máximos están fuera del país. Bueno, parte fundamental de la cumbre, de la trilateral, se va a enfocar completamente en el tema de competitividad y prosperidad, que yo creo que esto es fundamental porque son los temas, por supuesto, de comerciales, pero también los que tienen que ver con tecnología, con ciencia, con educación, con cuestiones energéticas, que evidentemente nos lleva a lo que es desarrollo nacional. Si pensamos en la primera parte de la pregunta, el Telecán efectivamente cumplió su objetivo, que era maximizar los niveles comerciales, porque es un tratado de comercio exclusivamente, y a partir de eso empezaron a tener una dinámica distinta trilateralmente. En el marco de Telecán, evidentemente se cumplieron los objetivos y se supercumplieron en la lógica, si vemos exponencialmente cómo creció el comercio de 1994 para acá en la región y cómo nos convertimos en una tercera parte del producto mundial. Efectivamente, el Telecán cumplió su objetivo. Pero es interesante ver cómo en este momento podríamos estar reflexionando, y creo que de hecho se ha hecho en varios foros, en donde el punto es cómo le hacemos para uno de los principales elementos, que es la distribución del ingreso. El Telecán no permitió, dado que no era su objetivo, que la distribución del ingreso tuviera una dinámica distinta y que la mayoría de la sociedad mexicana pudiera gozar de los beneficios y que no se limitara nada más a la élite. Entonces, en este momento yo creo que tenemos que estar pensando justamente en cómo bajamos estos beneficios del Telecán, cómo se maximizan en una dinámica mucho más expansiva para el resto de la sociedad. Y además es el momento, después de 20 años, de reflexionar ya en la dinámica vinculada con el Tratado Transpacífico, cómo vamos a profundizar. Y aquí, ¿cómo deberíamos de pensar una región de América del Norte para pensar en dos dinámicas? O sea, uno que sería la agenda dual, primero en la parte interna trilateral, o sea, ¿cuáles son los temas trilaterales que se tienen que resolver más allá de Telecán, que son muchos? Y por otro lado, ¿cuáles son los temas que trilateralmente tenemos que resolver de la agenda global? ¿O cómo vamos a participar en la agenda global? Llamémosle Transpacífico, llamemos Europa, llamemos asuntos globales de seguridad, en fin, la multiplicidad de temas globales que no son directamente trilaterales. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que aquí uno de las grandes carencias del tema de América del Norte es que ha faltado un liderazgo sobre el tema de la importancia regional de América del Norte. Y en la medida en donde los representantes máximos, presidentes y primer ministro, no asuman la importancia de la región, pues evidentemente tendremos resultados porque siempre la dinámica de comercio, la dinámica bilateral, trilateral, tiene una cotidianidad que obliga a tener resultados, pero falta enormemente que introyectemos desde la élite política este tema de liderazgo regional. ¿Por qué? Pareciera ser en muchos momentos que la dinámica de la sociedad, por un lado, y la dinámica de los empresarios, la iniciativa privada de cada uno de los países y la trilateral, caminan mucho más rápido que las medidas burocráticas de los gobiernos.
Entonces, por un lado, hay un acercamiento enorme entre empresarios, lo vemos con los canadienses y los mexicanos, lo vemos en la frontera con Estados Unidos, digo, hay múltiples ejemplos, pero pareciera ser que la élite gubernamental está en otro lado. Y por otro lado, vemos a la sociedad civil, que sabemos que los países que más nos interesan, pues son Estados Unidos y Canadá, en el caso mexicano, y que 2 millones de canadienses que vienen anualmente a México, pues también eso nos dice que necesariamente a los canadienses les interesa no nada más venir de turismo, sino también muchos de ellos quedarse 6 meses en este país, ¿no? Por cuestiones climáticas. Y no se diga el turismo por parte de Estados Unidos. Entonces falta un liderazgo en los líderes, en los presidentes, en el primer ministro. Falta que se introyecte realmente el tema en una dinámica de la importancia de la región a nivel global y esto nos llevaría, y ojalá que la cumbre sea como un espacio para construir una dinámica personal mucho más importante. El ideal, efectivamente, es que pensemos en la comunidad de América del Norte. Como te digo, implícitamente ya se está dando, pero también hay un tema de desconfianza, como mencionamos en algunos momentos, de desconfianza mutua, o a veces hasta trilateral, ¿no? Se vinculan más algunos de los temas en materia bilateral, y no pensamos trilateralmente. Entonces, si esta desconfianza se mantiene, pues no podemos tener una región realmente de América del Norte. Por eso regreso al tema de liderazgos. A quienes pueden ayudar a destrabar esta desconfianza son los líderes y los presidentes. Y aquí déjame entrar un poco al papel que yo esperaría y que me encantaría del presidente Peña Nieto. A diferencia de la relación que hay entre el primer ministro Harper y el presidente Obama, que es bastante tensa, bastante de falta de química, el caso del presidente Peña Nieto ha logrado establecer vínculos muy fuertes con los dos, o sea, una buena química entre los dos, a pesar de los problemas de las relaciones bilaterales. Este papel que tiene el presidente, o que podría tener, podría empezar a construir un liderazgo distinto en materia trilateral. Pero está que él quiera hacerlo, está que él realmente tome las riendas de, a partir de las relaciones personales con cada uno de los representantes canadienses y estadounidenses que ha establecido él directamente, cómo puede, siendo el país más débil, y realmente introyectar el tema de un liderazgo regional. Regresamos al tema de la desconfianza. Por un lado, efectivamente existe este elemento de desconfianza, pero hay temas particulares, digo, no los podemos obviar. Esta preocupación, por ejemplo, desde 2009 con las visas canadienses, ya no es nada más el afectar a la sociedad mexicana, el que cada vez vayan menos turistas a Canadá, sino que ahorita ya hay una afectación enorme hasta los mismos empresarios en Canadá. O sea, si vemos un poco la prensa canadiense, ellos están pidiendo que realmente se levante la visa, porque las grandes inversiones que tienen aquí, o la forma como los mexicanos podrían invertir en Canadá, una de las grandes quejas que tienen ellos es que los mexicanos no están invirtiendo en Canadá. ¿Y por qué no estamos invirtiendo? Porque primero hay que abrir las puertas. Entonces, ahí hay un problema concreto, no se va a resolver en esta cumbre, efectivamente. O sea, si alguien tiene una postura excesivamente conservadora, es el primer ministro Harper, y ya está cansado de que se le hable del tema de la visa, eso no se va a resolver ahora. Pero ese es un tema que tiene que pensarse a mediano y largo plazo una solución distinta. Podría ser, el elemento que se ha mencionado en algunos espacios es que quienes tengan la visa estadounidense es suficiente elemento para que ya no se mantenga la visa con Canadá. O por otro lado, esta política de tanto del Global Entry como el programa Nexus, como lo que sería el tema de viajero frecuente, pues esto nos permite tener una dinámica en términos migratorios muy distintos. Otros temas que también son evidentemente conflictivos hasta cierta medida es, por ejemplo, el tema de seguridad. Ese tampoco lo podemos obviar, aunque no sea el centro de la cumbre en este momento, pero ese es un tema que también se tiene que ver trilateralmente y bilateralmente. Entonces, son elementos que en el caso México-Estados Unidos, el tema de reciprocidad es fundamental, y responsabilidad compartida también, porque por un lado está el consumo, y por otro lado está, por supuesto, tanto el tránsito como la producción de drogas, o
de armas. O sea, son temas bilaterales que lastiman a la agenda y que se tienen que manejar no en el espacio trilateral, ¿no? Esto es muy interesante. Las iniciativas partieron por parte de Estados Unidos de manera unilateral y no se consideraron ni a Canadá ni a México. Y aquí regreso a la importancia de pensarnos como región, al liderazgo que se puede, que es obligado empezar a plantearlo de una forma distinta, porque de nada sirve que camine Estados Unidos solo y que nos deje de lado a Canadá y a México. Y aquí la labor la tenemos que hacer nosotros, como representantes tanto gubernamentales como empresariales, como de la sociedad, porque este es un tema que no es exclusivamente de gobiernos, hay que empujar para que realmente sea una negociación trilateral desde una lógica de América del Norte. Evidentemente va a estar complicado porque hay intereses en Estados Unidos muy, muy específicos, pero yo creo que ahí está la labor no de la cumbre, sino de los trabajos posteriores. Se ha venido evidentemente con todas las reuniones previas, adelantando parte de los pasos, se ha ido concientizando pues a quienes toman decisiones en Estados Unidos a nivel secretarios, subsecretarios, evidentemente también todos los cabildos y demás, de la necesidad de que México y Canadá entren como parte directa de la región, pero hay que seguir trabajando. O sea, la cumbre son 3 horas, no es más de 3 horas, entonces no se resuelve todo en la cumbre, ¿no? El trabajo posterior es el más importante. Bueno, esa es una gran oportunidad que no podemos desperdiciar. Yo el hecho de que se tenga ya la primera parte de la reforma energética, que el tema de las reglamentarias y las secundarias que está sobre la mesa en este momento, va a ser igualmente fundamental. Por supuesto que es el momento de que México entre en América del Norte con los límites y con el respeto a lo que es el interés nacional mexicano. O sea, hay que tomar la oportunidad porque no nos podemos quedar atrás. O sea, tenemos ya muchos años de rezago, tanto en aguas profundas como en convencionales, y como también lo que viene como nuevas inversiones, que son los hidrocarburos no convencionales, ¿no? O sea, todo lo que es el shale, el gas, tanto en gas como en petróleo, o lutitas, como se le conoce en español. Evidentemente no podemos quedarnos atrás y sabemos que México está dentro de las 10 reservas mundiales, y sumadas México, Estados Unidos y Canadá son la región más fuerte en energéticos. Entonces, o tomamos las riendas en materia energética o vamos a perder una oportunidad que está sobre la mesa, ¿no?